donde dijo fulano de tal y fulana de tal es mío. Y nadie con el Señor. La Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se enojó ayer, pero hoy ya no. Entonces, la seguridad de la salvación tiene fundamento también en el testimonio divino. Dios da un testimonio personal y también una vida de luz porque Él es luz. Amén. Entonces, cuando un creyente tiene la seguridad de la salvación, tiene un sí en su andar, un sí en su carácter, un sí en sus asuntos. No anda titubeando. ¿Será, hermano? ¿Qué cree usted de repente, va, hermano? Eso es titubeo. Eso no le gusta a Dios. Eso no le gusta a Dios. Entonces, la seguridad de la salvación es vida eterna. La seguridad de la salvación es protección de Dios. La seguridad de la salvación es testimonio del mismo Dios para nuestras vidas. Y la seguridad de la salvación es un sello de pertenencia que Dios puso. Recuérdese que la Biblia dijo algo en Efesios 1:13. Algo muy especial. Hermana Irma, por favor. Efesios 1:13 al 14. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, hermano. Aquí hay dos cosas importantes en estos pasajes. Dos: posesión de parte de Dios y seguridad. Posesión de Dios para el creyente. Él me pertenece. Y seguridad en el creyente, porque hay una prenda que Dios dio. Amén. Hay unas arras, una garantía de las bendiciones por venir. Cuando alguien se va a casar, se acostumbra en algunos lados, aunque aún aquí, darle un anillo de compromiso a la novia, de parte del novio. ¿Sí? Ese anillo sella el compromiso de las nupcias que están por venir. Entonces, Dios da arras. Arras es una garantía de las bendiciones por venir. Es una prenda que Dios da espiritual para la iglesia. ¿Sí? Porque hay dos cosas importantes aquí. Hay posesión de parte de Dios y seguridad. La presencia del Espíritu precioso de Jesucristo en la iglesia es el sello de Dios. La manifestación del Espíritu para provecho es el sello de Dios. La presencia del Espíritu en la alabanza es el sello de Dios. La presencia del Espíritu en lo individual, porque ahí hay algo que le redarguye, le reprende, le amonesta, le enseña y le da la unción para que usted conozca todas las cosas, es el sello de Dios. Es la garantía que tiene la iglesia, que Dios no nos dejó huérfanos, sino que envió el precioso Consolador, el Espíritu de Jesucristo, para que esté con nosotros todos los días hasta el final. Amén. Y que el precioso Espíritu de Jesucristo nos guíe a la verdad. Y la verdad es vida eterna. ¿Alguna pregunta respecto
si ha oído usted comentarios, ¿verdad?, en algunas denominaciones, que la salvación se pierde, si viene el Señor hoy me quedo, si viene mañana me voy, que aunque sea en una esquinita, o si cuando la hermana vaya para arriba me agarro de la falda de ella o el pantalón, son payasadas religiosas. ¿Alguna pregunta respecto al tema? Este es un tema muy controversial, un tema que a veces acarrea problemas, pero nosotros no tenemos por qué acarrear problemas, nos tiene que dar seguridad, firmeza y convicción donde estamos parados de cada uno. Hay dos clases de grupos. Unos creen que se pierde la salvación y que un día están seguros y otro día no, o sea, hay inseguridad. Y hay otros que están bien seguros que se van a ir con el Señor y que dicen, yo me voy al cielo porque no se pierde la salvación. Y aunque ande en el estadio viendo mi partido de fútbol, no me va a pasar nada, de ahí me arrebata el Señor. O sea, hay dos grupos, uno que es inseguro y otro que está bien seguro con una salvación imaginaria. Es lo que el hermano dijo aquí, son los cristianos de la secreta, algo así, ¿usted va? Sí. Un día le hicieron una pregunta respecto a lo que la hermana Dina está hablando, y estaba un misionero gringo de la iglesia fundamentalista extrema. Son muy celosos en cuanto a la doctrina. Pero mire pues cómo es acomodar la palabra, los teólogos lo que hacen. Viene un hermano y le dice, hermano, le dijo, usted está hablando de la salvación. Si un creyente ya no viene al culto, pero él dice que es creyente, está bautizado, dice, y está en el estadio, dice, con una cerveza, está bien bolo, dice, y va a decir, viva Municipal, hablando de los equipos de aquí. Y ya no va a la iglesia, pero usted todos los domingos lo ve en el estadio. Si viene el Señor en ese momento, se va o se queda. Viene el gringo. Mire lo que le dijo el teólogo. Se va, pero se va avergonzado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Es que es bastante, mire, y es lo que la hermana Dina, esto es eso que crea en la persona, conformismo. Ah, bueno, entonces el domingo sirvo en la iglesia, el otro domingo me voy al estadio. El otro domingo sirvo en la iglesia y me voy a ver gallos, a apostar. No hay problema porque ya soy salvo, siempre salvo. Es tremendo. Entonces, la Biblia no dice que me voy a ir avergonzado con el Señor. Lo que se va a retirar de la presencia de Él, dice que Él se avergonzará de aquellos que se avergonzaron de Él estando en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Esa fue la respuesta de un teólogo, un doctor en teología, un literato, pero de lo mejor, de una gran misión. ¿Cree usted que es correcto decirle eso a un creyente? Entonces, ¿qué produce en el verdadero creyente la seguridad de la salvación? ¿Qué es lo que produce? ¿Quién le puede decir? Estar en constante comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro del creyente que le hace estar en constante comunión con Dios? ¿Qué es lo que hay dentro de su ser? ¿Y qué es lo que le hace estar ahí, que le redarguye, le reprende y le amonesta y le exhorta? El Espíritu de Cristo. Eso va a hacer que tenga comunión con Dios. Por eso dice, el Espíritu con E mayúscula da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, dice que algunas veces ya hasta yo enseñé de eso de la salvación, pero ni yo sabía lo que estaba diciendo, pero yo me ponía mejor y todos contentos. Todos contentos. Sí, pero siempre lo quería entender con la Biblia, pero honestamente yo nunca agarraba muchos versículos de hebreo, que uno, dos o tres, y lo demás yo lo confundí. Entonces, pero sí le entendí más o menos al pastor de la iglesia centroamericana esto, que él dice que la salvación no se pierde, ya, y le enseñaba. Y dice la verdad.
Si no hay nada que redarguya en el corazón es porque no está el Espíritu de Jesucristo. Si no hay nada que entristezca aquí adentro, porque cuando hablamos de contristar al Espíritu significa entristecer al Espíritu. Contristar es entristecer. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Recuérdense que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo es el que convence a cualquier persona en lo individual que se acerque a Jesucristo. Y también sacaba aquel versículo que dice, no sé si está bien, esa es la pregunta que donde dice Jesús, yo soy la vid verdadera y el que no da fruto es cortado y echado, o sea, es muerto. Pero ahí sí ya no entiendo yo si muerto terrenalmente o espiritualmente, o Las dos cosas. si se va a salvar o no se va a salvar. Las dos cosas. Porque él dice que son los frutos de él, ¿verdad? O sea, los hijos de él. San Juan 15. Yo lo he entendido, pero no sé si porque dice que los que no dan frutos son hijos de Dios, ¿verdad? Pero son hijos de Dios, son creyentes, carnales, por decir así. Pero lo que no sé yo si se van a salvar Obvio que no. o son cortados, como dijo aquel día allá en la célula, de que son cuerpos entregados a Satanás. Yo no usé ese texto para decir que eran cuerpos entregados a Satanás. No, pues, pero no, yo estoy refiriéndome a que yo así lo explico y más o menos eso, pero no sé, ahí es donde yo... Dentro de la iglesia del Señor van a haber dos clases de creyentes: los que dan fruto y los que no dan fruto, pero son creyentes. Creyente carnal y creyente espiritual, pero son creyentes. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de fruto, ¿sí? Y el que no da fruto, dice, su obra en esta tierra va a ser quemada, no la persona, que quede bien claro. Aquí está hablando de sus obras, no dice que la persona literal va a ser quemada, no. Está hablando de sus obras van a ser quemadas porque no da fruto espiritual. Es un creyente carnal. Entonces, es ahí donde sí se aplica, pero con otro texto, ¿ah? De que su cuerpo puede ser sometido a corte para que su alma sea salva en el día del juicio. Amén. ¿Explico? Entonces, cuando el fruto, no hay fruto, su obra va a ser quemada porque no hay fruto. Pero no el creyente. Que aquí está hablando del fruto. Entonces, quisiera llevarlo a 1 Corintios 3, 11 al 15. Tiene mucho que ver con el pasaje 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra que cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Amén. Ahí hace la aclaración. Tremendo. En el pasaje 15 hace la aclaración de 15:6, de San Juan 15:6. Su obra se quemará. Va a ser una hojarasca. Él sufrirá pérdida, pero de su obra. Pero no de su alma. Porque va a ser salvo, pero así por fuego. Ahí
país donde se aplica, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, para que sea salvo en el día del juicio. Amén. El cuerpo es cortado, porque Dios no quiere que se siga contaminando. Eso pasa cuando un creyente está peca, que peca, y se arrepiente, y la iglesia ora por el creyente, está bien, Dios lo perdona. Al rato otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, y la iglesia ora por a la tercera vez, si es un verdadero hijo de Dios, o cuarta vez, porque eso depende de la razón, viene el Señor y mejor lo corta, o lo entrega a una cruel enfermedad, ¿sí? Para que su cuerpo muera y que en el lecho de la cama se ponga cuentos con Dios, porque es un verdadero hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahí es aplicado esto. Hay cosas que nos cuesta humanamente. ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? ¿Quién es eso? Tan activo que era, tan esto, tan lo otro. Y miren cómo terminó. Y era un creyente, ¿sí? Dios lo permitió para que su alma sea salva para el día del juicio. Solo el Señor. En ese momento, en ese lapso, solo el Señor puede hacer las cosas como Él quiere y decir sí, no. Si entra, no entra. Ahí está diciendo clara la palabra de Dios. El pasaje 15 dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida. ¿De qué? De su obra, porque su obra no era buena en la iglesia. ¿Ya? Su trabajo no era bueno en la iglesia. De eso se está refiriendo. Si bien él mismo será salvo, aunque así, como por juego. Y él les dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Estamos claros? Amén. Hermano, ¿alguna otra pregunta? Hermano Efraín, ¿Sí, hermano? y cuando dice la palabra que solo los que están escritos en el libro de la vida son los que se van a ir con Cristo. Aunque sea un creyente carnal, cuando esté escrito en el libro de la vida, nadie le puede meter ahí. Porque él tiene el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre. Él tiene el sello, la garantía de parte del Señor. Que no venga a la Un iglesia. día creyó con todo su corazón, ¿ya? Ajá. Entonces, ahí nos podemos meter. Es un trato individual entre la persona con Dios, Dios con la persona. Y lo que la hermana Dina dijo es cierto. Hay gente que se atreve a decir de que porque cayó en pecado el hermano tal o la hermana tal, mire cómo terminó, se condenó. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos dioses. Y la Biblia es clara, dice, quien dice que no peca hacia Dios mentiroso y la verdad no puede estar en él. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se descarriaron. En su ser solo hay hinchazón y podrida llaga. Es como que el verso que habla Eclesiastés donde dice que no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese. Lo que la Biblia dice también, pero hermano, no hay justo en la tierra que no haga el bien y que nunca peque. Por eso, yo creo que el apóstol Pablo fue el que dijo, quien dice que no peca, hacia Dios mentiroso y la verdad no puede estar en él. Amén. También- Creo que fue Juan. También dice Ajá. que Algo así. dice también que ninguno está cumpliendo. También dice. Nadie. Pero Uno nos tenemos solo que es- mantener, uno solo es. por lo menos, en la lucha. No excusarnos tampoco en esos textos. Como ninguno está cumpliendo. Y como dice aquí, que dice que no peca hacia Dios mentiroso y la verdad no puede estar en él. Aquí me justifico, agarro ese texto para mi pretexto y le doy rienda suelta, pues.
Porque dice, el justo con dificultad se salva. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Sí, hermano? Mi pregunta es esta. Acerca de lo que el apóstol Pablo enseña en el libro de 1 Corintios 5, donde se refiere a entregar a una persona a Satanás, es también, por ejemplo, un siervo del Señor puede entregar a un alma que está en desobediencia al Señor, puede entregar a esa persona a Satanás a fin de que sea su alma salva. Bajo la autoridad del cielo, sí. Bajo la autoridad de Dios, sí. Este hombre que Pablo entrega a Satanás para destrucción de su carne, para que su alma sea salva en el día del juicio, él se acostaba con su madrastra. ¿Ya? Ese era el problema que tenía. Prácticamente viene siendo igual a lo que pasó con Job, cuando el Señor le da al enemigo esa autoridad para que tiente su cuerpo, pero que no toque su alma, fue lo que le dijo el Señor al enemigo. Y a pesar de que Job no tenía problemas. Es una semejanza. Job no tenía problemas, que 7 pruebas tuvo Job y era un hombre recto delante de Dios. Ahora este que habla Corintios, sí, de una vez el apóstol dice, tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. ¿Qué es lo que dice ahí? Para que su alma sea salva en el día. ¿Cómo se puede saber o la persona que está emitiendo un juicio sobre otra? ¿Cómo se puede saber si este varón o quien sea le dice, entrego tu cuerpo a Satanás? ¿Cómo podríamos justificar eso? De que ese varón está echando al fuego su cuerpo. Si no somos jueces, ¿cómo se podría eso determinar? Esto es una comunicación del siervo, del obrero con Dios, que el Espíritu Santo le puede hacer sentir en ese momento de que a fulano de tal o sultano de tal lo puede entregar a Satanás porque es un hijo de Dios para la destrucción de su carne. Pero eso ya es una relación muy personal del siervo, del obrero con Dios. Hermano, tengo otra pregunta, disculpe. Respecto al mismo tema acerca de entregar a una persona a Satanás, si esa persona muriera en ese aspecto, muriera cuando fue entregado ya al enemigo, ¿esa persona es salva o no? Si es un verdadero hijo de Dios o una verdadera hija de Dios, va a ser salvo. ¿Sí? Va a ser salvo. Pero, por supuesto, ya con consecuencias físicas en su cuerpo. El sufrimiento. Correcto. Si no hay consecuencias físicas, la Biblia es clara, o otro tipo de consecuencias, la Biblia es clara, dice, si se os deja sin disciplina, es porque sois bastardos y no hijos de Dios. O los que estamos aquí de papás premiamos a nuestros hijos cuando nos hacen unas reviatas y nos hacen un montón de malcriadeces. ¿Qué hacemos? Los disciplinamos, ¿verdad? Lo mismo hace Dios con nosotros cuando somos hijos de Dios. ¿Sí? De otra manera dice, sería el bastardo si no hijo de Dios si se los deja sin disciplina. Entonces, muchas veces el cuerpo es dado a sufrimiento, porque es el cuerpo el que hace pecar la carne al individuo. Entonces es dado a sufrimiento cuando el individuo no quiere hacer caso. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestras maldades, pero nos pone una condición: no lo sigas haciendo. Punto. Pero si uno persiste, entonces viene el Señor y da el corte. ¿Cómo? Solo Él sabe en qué forma. Es tremendo. No sé si hay alguna otra pregunta.
¿Sí, hermano? Yo escuché a un predicador y hablaba algo similar a lo que usted dijo, de lo que contestó este teólogo. Le dice a la congregación que si aquí sus obras en la tierra no eran buenas delante de Dios, que es lo similar a lo que usted dijo. Hoy están en el culto, el domingo en el estadio. Y entonces, al entrar en el cielo, dijo él que a lavar baños, y me pregunto yo, y digo, ¿cómo es posible que si todo allá es espiritual, entonces cómo va a existir? Esto corrupto se vista de. Pero nadie le hace una pregunta, ¿verdad? ¿Que por qué? Si allá es espiritual, no tiene nada que ver con lo humano, ¿verdad? Pero tristemente uno puede ver ahí de que esta gente está, si no durmiendo, muerta. Está filosofando la palabra de Dios. Entonces, tremendo. Aquí se sucedió que el diablo puso a hacer talache en la cárcel a un varón que se congregaba. No quiso hacer limpieza en la obra del Señor que se le había nombrado. Pero nos congregamos allá. Y después lo fui a ver a la cárcel y ahí lo tenía el diablo haciendo talache con la costilla rota. Cuando uno es rebelde con Dios, cuando uno se pone los moños con Dios, Dios permite a Satanás que los arañe. Y que haga lo que no le gustaba hacer en la obra de Dios. Ahí está, ahí lo tenía. Yo lo fui a ver, digo, aquí sí está contento, le haciendo talacha. Satanás lo tiene haciendo talacha con la costilla rota que le habían pegado los ladrones en una casa. Y se me quedó viendo. En la obra de Dios, no soy para limpieza. No tengo tiempo, no soy un hombre ocupado. Todos somos ocupados. A mí no me denigra barrer aquí y limpiar. ¿Por qué? Poner una silla y cielos y una silla tocan. ¿Por qué? Si mi Señor, nuestro Dios Todopoderoso, vino a servir. ¿Sí o no? Amén. Mis hermanos, la respuesta es lo que el hermano se contento. Para empezar, hay un gran problema ahí. Aquí no dice que la iglesia va a estar tranquila en el cielo, ahí, váyanse al cielo. Dice que nos vamos a reunir con Jesús, ¿sí? En un misterio, en una y que vamos a reinar con Cristo 1000 años en la tierra. Eso sí será. Porque la iglesia va a juzgar a las 12 tribus de Israel para el reino unido. Imagínense qué privilegio que tiene la iglesia. Juzgar a las 12 tribus de Israel. El tiempo del periodo. Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor en esta noche. Y le vamos a rogar que nos ayude.